Hola, bienvenidos a este conversatorio sobre derechos de autor y economía creativa. Tengo el gusto de estar acompañado de 4 personas que nos van a hablar cosas muy interesantes sobre cómo se relacionan y cómo podemos sacar provecho de los derechos de autor en la economía creativa. Aquí tenemos a Maru Galvez, que es directora de Economía Creativa del Ministerio de Cultura. Tenemos a Yigo Sugasti, que es director de el movimiento musical Tocando Madera, además de músico de larga trayectoria. Tenemos a Asdrúbal Hernández, que es editor y nos está hablando desde Miami, Estados Unidos, donde dirige Sudakia Editorial, que es una editorial que busca posicionar a los autores latinoamericanos en la nación del norte, Estados Unidos. Y finalmente, pero no por eso menos importante, Laura Niembro, que es la directora de contenidos de la Feria del Libro de Guadalajara, una gran empresa creativa. Sí, me está diciendo Asdrúbal que están en Nueva York, tiene toda la razón, están en Nueva York. Y venden libros también en Miami, o sea que bueno. Bueno, yo voy a aprovechar para compartir unas imágenes sobre derecho de autor. Mi nombre es Carlos Winter, estoy al frente del proyecto de derecho de autor desde el Ministerio de Cultura y ahora vamos a ver una pequeña presentación que busca ser instructiva sobre cómo pueden los creadores aprovechar el derecho de autor. Bueno, hay un principio básico importante en el derecho de autor que viene desde la primera reglamentación que se conoce formal, que es el Estatuto de la Reina Ana de 1710, y este principio es el de la equidad. El derecho de autor busca que tanto autores, los creadores del conocimiento, como los que van a usar ese conocimiento, tengan una relación pareja. Es decir, que el libro, en el caso del libro, no sea tan caro que no lo puedan acceder muchas personas, o por el otro lado, que no se aproveche la gente comprando el libro tan barato que el autor no pueda ganar dinero y no pueda vivir de su arte y de su producción del conocimiento. Por otro lado, estamos nosotros en la era del conocimiento y eso trae unas opciones en cuanto a reproducción de la obra que representan una ventaja y una desventaja a la vez. No sé si alguno ha escuchado de lo que se conoce como ingresos pasivos. Los ingresos pasivos es la capacidad que tiene un autor de recibir pues dinero, ganancias por su obra, sin estar ya produciéndola directamente, sin estar trabajando directamente. Cada vez que se usa un libro, hay una serie de derechos que se le deben pagar al autor, que es lo legal, y él está, digamos que recibiendo por algo que ya hizo. Como en el caso de Yigo, que es músico, si él tiene una canción y él está recibiendo, alguien la quiere reproducir en una fiesta o en un lugar de un bar, un restaurante, entonces esa persona también le debe pagar derechos a Yigo y esa es una gran oportunidad en estos tiempos porque la tecnología te permite utilizar de muchas maneras ese bien de conocimiento, esa música o ese libro o cualquier bien intangible que es el resultado del trabajo intelectual de un autor. La desventaja es que por esa misma opción de reproducir fácilmente la información, pues caemos en lo que se llama piratería. Ambas opciones las facilita el derecho de autor, es decir, el derecho de autor permite que el autor resguarde sus ingresos pasivos, porque protege su obra, y a la vez contrarresta la piratería, porque por medio de la ley puede perseguir a los que están infringiendo ese tipo o están cometiendo ese tipo de delito. Bueno, a ver, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿qué estamos haciendo? Creemos que tenemos que enfocarnos en 3 temas principales. Primero, fortalecer el conocimiento y este conversatorio donde hemos invitado a personas muy valiosas, de verdad, es parte de ese esfuerzo. Lo que creemos es que en la medida en que las personas sepan más profundamente lo que significa el derecho de autor y cómo se deben comportar dentro de ese marco, va a haber menos delitos relacionados con eso y también los autores van a saber cómo defenderse mejor. Por otro lado, también estamos impulsando alianzas dentro y fuera del país porque este trabajo no se hace solo. Hay que crear una cultura de derecho de autor, una cultura mundial, es deseable. Y finalmente, estamos buscando eficientizar y digitalizar los procesos
porque en la medida en que sea más rápido para un autor registrar la obra, pues nosotros vamos a tener más tiempo de enseñar qué es derecho de autor y ellos también dedicarse a su arte. Debería haber un principio de eficiencia detrás de todo lo que tiene que ver con los trámites que se van a llevar a cabo en derecho de autor. Bueno, les voy a dar unas indicaciones muy precisas porque la idea es ayudar a ese músico, a ese escritor que está buscando cómo beneficiarse de nuestras leyes en cuanto a sus derechos. Así que las siguientes son recomendaciones muy precisas. Bueno, como ustedes saben, antes derecho de autor e incluso propiedad industrial, que ambos se llaman propiedad intelectual, estaban en el Ministerio de Comercio e Industrias. Eso cambió desde el año pasado, desde el 15 de agosto del 2019, con la Ley 90, que crea el Ministerio de Cultura y pasa estas labores, no, la labor específica, de derechos de autor y derechos conexos pasan al Ministerio de Cultura. Es decir, lo traduzco esto en algo bien práctico. Si una persona quiere saber sobre patentes o tramitar alguna patente, tramitar alguna marca, tramitar un diseño o proteger un diseño industrial, tiene que dirigirse al MISI, o Ministerio de Comercio e Industrias. Si alguna persona quiere registrar su obra o algún derecho conexo de interpretación, de adaptación, entonces sí es con nosotros, con el Ministerio de Cultura. Para que quede grabado, simplemente nosotros estamos atendiendo a los creadores, que es la máxima prioridad o enfoque u objetivo del Ministerio de Cultura. Por otro lado, el registro de la obra, digamos que no es una condición para que el autor esté protegido porque la ley dicta que desde el nacimiento de la obra, por el simple hecho de haber nacido, es de un creador panameño en este caso, ya esa obra está protegida y él tiene sus derechos protegidos. Pero, como deben suponer, no es fácil demostrar sin pruebas, sin elementos materiales, que uno es el autor de cierta obra. Así que es tremendamente recomendable que registren la obra en el Ministerio de Cultura. Hay un trámite que ahora les voy a decir específicamente cómo lo hacen, y de ese modo van a estar bajo el marco legal y protección del Estado panameño. También recomendamos la agremiación y también las entidades de gestión colectiva. Un autor solo tiene muy poca fuerza frente a las ideas y culturales o al marco incluso político que puede tener el país. En cambio, un autor unido con otros sí representa una voz que debe ser escuchada. También recomiendo a todos los creadores que conozcan la ley específica del país es la Ley 64 del 10 de octubre de 2012, que es una ley de muy buen nivel. Además, el convenio de Berna, que es un convenio internacional, y el convenio de Roma. Entrar a la página de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en la medida en que sepan más cómo utilizar estos principios a su favor, van a ver que les va a ir mejor como músico, como escritor y como artista en general. Bueno, aquí está ya para yo terminar el contacto, escribiendo al correo que aparece ahí, obrasautores@micultura.gov.pa, pueden no solo obtener información precisa sobre las instrucciones de cómo registrar su obra, sino también incluso enviar mucha de la documentación necesaria para este registro. También les recomiendo que entren a la página del Ministerio de Cultura y bueno, por mi parte, eso es todo. Por supuesto, me pueden contactar cuando quieran y yo le voy a dar el paso a gente muy interesante, que son los compañeros que están en este panel en este momento. Bueno, vamos, ahora sí que yo di el preámbulo, vamos a comenzar a hablar con Maru Galvez. Le voy a reiniciar el audio, poner el micrófono. Ahí está. Y yo le tengo una pregunta inicial. El arte debe profesionalizarse. Habla un poco sobre esto, Maru. Gracias, Carlos, por la invitación en la tarde de hoy. Sí, definitivamente nosotros tenemos data muy interesante que
de verdad le da esa importancia a cómo los artistas, los emprendedores y los empresarios, las industrias creativas y culturales, que es la economía creativa, que es lo que estamos nosotros impulsando, es que sea un ecosistema completo, tienen que formalizarse para que puedan considerarse una industria y para que puedan obtener los beneficios de ser una industria. Te doy ejemplos claros, sobre todo ahora post-COVID, porque es lo que tenemos más reciente y creo que es el momento que nos ha enseñado la importancia de este tema en la economía creativa. Nosotros tenemos un registro de artistas de economía creativa dentro del Ministerio de Cultura, en la cual se registraron a través de un formulario online en la página web del Ministerio. Tenemos más de 7.500 registros a la fecha. Y hay indicadores importantes, por ejemplo, que nos hacen dar cuenta de que no todos entienden exactamente cómo formalizarse y ahora pues, y el COVID les ha enseñado la importancia que tiene esto. Por ejemplo, tenemos una discrepancia que son que el 41% de los encuestados dicen que están formalizados. Sin embargo, el 62% dice que tienen aviso de operación. Entonces, hay algunos que tienen avisos de operación que no sienten que están formalizados. Tenemos esa discrepancia de que, por ejemplo, el 62% dice que tiene un aviso de operación y solamente el 41% cree que está formalizado. Otros datos importantes es que casi el 70% de estos registros dicen que tienen menos de 10 años de estar operando o 10 años de haberse conformado. O sea que nos damos cuenta que es una industria que todavía está muy joven en Panamá y que está en crecimiento. Pero una de las cosas importantes es cuáles son esos sectores principales en los cuales pertenecen estas personas que pertenecen a la economía creativa de Panamá. Y te das cuenta que, por ejemplo, el 25% dijo que pertenece a música, el 8% pertenece a artesanías, un 6% pertenece a moda, un 5% a teatro, 3% a video, 4% a fotografía, 4% a cine, y son todos sectores donde la propiedad intelectual y el derecho a autor es el core de sus industrias. Entonces, definitivamente, si sabemos que la gran mayoría de las personas de la economía creativa, emprendedores, empresarios o emprendimientos, pertenecen a estos subsectores que tienen como principio el derecho de autor, y esos al mismo tiempo el 41% solamente se considera que está formalizado, entonces tenemos que hacer un gran trabajo de docencia y explicarles cuáles son esos beneficios de derecho de autor y explicarles cuáles son los beneficios de estar formalizados. Y lo pudimos ver ahora en el COVID muy claramente. Lo primero que pasó con el COVID es que el sector cultural y creativo fue el primero en cerrar y todavía no sabemos cuándo va a abrir porque está en los últimos bloques de apertura. O sea que va a ser uno de los sectores más afectados y vulnerables con esta situación. Y las medidas que los gobiernos han sacado para poder tomar algún tipo de alivio, porque al final del día son alivios, no son para estar en la misma situación que estábamos hace 3 meses atrás, pero para tener un alivio mientras se vuelven a reabrir estas industrias, es que si tú tenías un contrato laboral o si estabas registrado en la Caja de Seguro Social, puedes aplicar a un vale digital, puedes aplicar a un subsidio del Estado porque tu contrato fue suspendido. Pero ¿qué pasa si estás en el sector informal? ¿Qué pasa si nunca has estado en una planilla? ¿Qué pasa si no tienes una empresa que pueda declarar que tú perdiste ese empleo? ¿Qué pasa que si tu emprendimiento no está formalizado no puedes probar que este mismo ha dejado de percibir ingresos por el COVID? Entonces no fuiste considerado en esa ayuda. Lo mismo pasa ahora con el sector, sobre todo, bueno, gracias a que nuestro gobierno central tomó en consideración y gracias a que el ministro de Cultura, el señor Carlos Aguilar, elevó esa petición al gobierno central explicándole que nuestro sector, al ser tan vulnerable, no solamente por dejar de percibir ingresos en el COVID, pero también por no estar formalizado, no podían tomar este beneficio que sí pudieron tomar otras industrias que están formalizadas y que hacen su declaración de impuestos y que pertenecen a una caja del Seguro Social. Y gracias a eso se pudo agarrar esta base de datos de artistas que teníamos en el Ministerio de Cultura para poder ingresarlos a través de un vale digital. Pero ¿qué hubiera pasado si un Ministerio de Cultura no hubiera estado establecido en el país para llevar esa petición a un gabinete? Hubiéramos dejado a esas 7.000 personas sin opción al no estar formalizados y al no poder aplicar un vale digital por no tener ese beneficio de poder decir, oye, aquí yo existo, esto es lo que yo facturo o esto fue lo que yo perdí. Entonces, definitivamente, si el COVID nos ha enseñado algo en esta pandemia, es que hay una gran importancia no solamente en formalizarse,
para que podamos estar a la misma par que las otras industrias y nos miren de esa forma y podamos también nosotros del sector público construir esas políticas públicas que los sectores necesitan. Porque si no están industrializados, no hay data. Y si no hay data, ¿de dónde tú puedes tener los argumentos para poder crear esas políticas públicas que ellos necesitan para promocionarse y para formarse y sobre todo para que sean sostenibles? Entonces, definitivamente sí, nos demostró, mira que las industrias del sector cultural que están organizadas a través de gremios, a través de asociaciones o de grupos, tenían la data lista, sabían cuántas personas pertenecían, sabían cuánto era el impacto económico que daban al país, porque estaban organizados, porque estaban formalizados. Pero los que no tuvieron esa voz y tuvieron que buscar otras formas o ahora lo están haciendo agrupándose para tener esa herramienta al día. Entonces, si algo nos enseñó el COVID es que no podemos estar más pensando de que esto es hacer arte por amor al arte, no. Esto es hacer cultura sostenible y hacer economía sostenible, economía creativa sostenible, y que para eso tenemos que vernos como una industria seriamente. Y tenemos que estar formalizados, agrupados y asociados. Muchas gracias, Maru. Ahora vamos a pasar, ponemos silencio a ti, y ahora vamos a pasar con Gigo. Gigo, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Carlos y todos los compañeros del panel y a todos los que nos ven. Para mí es definitivamente sí la respuesta inicial. Hay que profesionalizarse. Yo dirijo una fundación sin fines de lucro, que es un modelo dentro de las industrias creativas muy particular, que no necesita aviso de operaciones y una serie de cosas. Tampoco pago necesariamente el seguro social y otros aspectos, pero quiero enfocar mi comentario y la respuesta a esta pregunta desde la óptica del artista, en este caso músico, que es el medio en el que me muevo, con respecto a profesionalizarse. Entender qué es profesionalizarse. Un profesional de la música, primero, debe estar instruido, preparado para poder afrontar no solo la parte creativa e inspiracional, sino también la parte del negocio, de la música, de la industria creativa. Esa es, yo creo que el segundo punto es como el talón de Aquiles que tenemos en Panamá. Aquí hay mucho talento, mucha entrega, pero poco profesionalismo desde el punto de vista de la información de la industria y el rol que tiene un negociante de la música, porque una cosa es el saco negro del artista y otro es el overall del negociante de la música o del arte. Y definitivamente que nosotros tenemos que, como artistas, tener un compromiso constante, dedicarnos todo el tiempo laboral, funcional del día al arte, pero simultáneamente tenemos que tener el compromiso de poder entender cómo funciona la industria a la que queremos pertenecer. Una de las razones por las cuales en Panamá nuestra industria sigue siendo informal es casualmente eso, que hay mucha producción artística desde el punto de vista de la música. Somos quizás el país que más produce música al año en Centroamérica, pero al mismo tiempo hay un alto nivel de informalidad en términos del manejo de esas carreras artísticas. Entonces, para mí es bien importante que el músico entienda que tiene que cumplir dos roles, no solamente uno. No solo el creativo y el de subirse a un escenario y el de producir obra fonográfica, en el caso de los que son creativos de obra fonográfica, sino también cumplir con el rol que corresponde de cómo administro y desarrollo y puedo participar del engranaje productivo del país para que incluso mi carrera se pueda ver beneficiada. Porque desde la informalidad, créanme, es mucho más difícil desarrollar una carrera artística, no importa si es música o cualquier arte. Si tú estás formalizado, definitivamente vas a tener acceso a mucha más información, no solo académica, sino también vas a tener mucha más información a proyectos que pueden beneficiar el tuyo y puedes también hacer mayor número de alianzas desde la perspectiva de la formalidad. Entonces, tenemos que tener ya una mentalidad a partir del COVID en adelante de vamos a formalizar nuestro oficio, vamos a hacer, porque somos uno de los rubros que
genera economía en el país importante. Mira, vamos a repetir una cifra que Norma Buendía compartió con nosotros en el webinar que tuvimos con Ciudad del Saber recientemente, Carlos, en el que participaste. En el primer mes de la pandemia en Panamá, el sector música dejó de recibir más de 3 millones de dólares de producir en un solo mes, en un país de 4 millones de personas, en donde no hay compañías discográficas, en donde no hay estímulos a la producción local. El rubro música dejó de percibir 3 millones de dólares. Imagínate que todos los músicos del país estuviésemos formalizados y estuviésemos realmente participando de los beneficios que da la formalidad. Porque así como la formalidad te genera responsabilidades, también te da beneficios. Y eso hay que entenderlo. Entonces es bien importante que empecemos a incorporar, no solo en estos foros, sino también en la parte académica, el punto de instruir a nuestros artistas, y ahora sí abro en el macro de artistas en general, con respecto a lo que son las industrias creativas. Porque eso va a beneficiar al proceso de formalizar industrias, porque nosotros realmente en nuestro país todavía tenemos industrias informales, semiformales, en cualquiera de los rubros de nuestras artes. Y particularmente hablando de la música, que es un rubro muy poderoso, y como Maru señaló hace un momento, que tiene un 25% de los encuestados pertenecen a nuestro gremio. Imagínate si nosotros logramos que ese porcentaje y todos los que no estuvieron en esa encuesta se formalizaran. Empezaríamos realmente a dar pasos sólidos para la construcción de una industria formal que no solamente pueda invertir a raíz de lo que genera en educación, sino también en producción de la obra intelectual de nuestros músicos y artistas. Excelente, Yigo. Gracias por contestar también esta pregunta. Ahora vamos con Asdrúbal, con la misma pregunta. Asdrúbal, ¿podrías quitar o activar más bien tu micrófono? Sí, hola Carlos. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que mi respuesta es un poco más, no sé, cuando en la medida que Yigo y Maru estaban hablando, yo estaba un poco pensando mi respuesta y pienso que estaba pensando, sobre el tema de qué hace que un artista sea profesional, ¿no? ¿Qué hace que alguien sea profesional? Muchas veces piensas, o sea, se está hablando desde el punto de vista de registros y tal, pero la verdad es que lo que hace profesional a alguien es su capacidad y su experiencia con respecto a lo que hace, ¿no? O sea, qué tan bueno esa persona es, qué tanta destreza tiene en lo que está haciendo, qué tanto sabe sobre lo que está haciendo. Y en ese sentido creo que lo que hace profesional y creo que los artistas son profesionales. O sea, nadie puede negar que, que ¿qué te puedo decir? Que, no sé, que Picasso no era un profesional de la pintura. Nadie puede rebatir ese punto, ¿no? O sea, si hay alguien que sabía de lo que estaba haciendo, es Picasso. O nadie puede decir que Al Pacino no es un profesional de la actuación o que, no sé, Vargas Llosa no es un profesional de la escritura o Rubén Blades no es un profesional de la música. Es una cuestión que tiene que ver con sus destrezas, con su talento, con su experiencia, con sus capacidades. Sí, y un poco tratando de conectar esto con cómo entramos nosotros aquí, cómo entra un ministerio, cómo entra una editorial, cómo entra una
una disquera, cómo entramos los demás, ¿no? Que son los que básicamente ayudamos a conformar, o somos los que somos piezas fundamentales para que esa industria exista. Porque estos profesionales lo necesitan. Nosotros somos básicamente los que ayudamos a que esos profesionales primero puedan dedicarse a su proceso creativo sin tener que dedicarse a dar a conocer su arte, preparar el arte para ser distribuido y presentado en otros lados, encargarse de cobrar o de pelear con la imprenta o encargarse de que el camión llegó para donde tenía que llegar o de que los equipos llegaron a tiempo o de que cualquier cosa, los miles de detalles que pueden manejar las demás personas, las demás eslabones que forman parte de esta industria, ¿no? Entonces, de lo que es esta espectro que estamos hablando, que es la industria artística o del arte, y que nosotros en el mundo hispanoparlante lo vemos como el mundo cultural, y que es muy curioso porque aquí en el mundo anglo lo ven más como el mundo del entretenimiento, que es interesante porque eso además le da un acercamiento totalmente diferente desde el punto de vista del consumidor, pero es otro punto. Entonces, sí creo que sí creo que el artista debe ser un profesional y que nosotros somos piezas fundamentales para ayudarlo en su proceso de profesionalización, de darse a conocer, ¿sabes? De decir, mira, esta persona sí sabe escribir, o esta persona sí sabe de música, o esta persona, mira, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Nosotros básicamente somos los que vamos a avalar de una u otra forma eh, este punto, ¿no? O sea, la crítica, las editoriales, el público, los ministerios, por ejemplo, los registros, o sea, todas esas cosas, ¿no? Esa profesionalización, los mismos cuentos, y ahí es donde viene también la importancia la razón de este conversatorio, que es la parte de los registros de autor, que es importante porque un autor nuevo o un artista que esté arrancando su proceso hacia su profesionalización, puede venir una persona que tenga más experiencia, robarle su idea, explotarla, y como él no tiene la fuerza para defenderla y no tiene los registros para hacerlo, simplemente la pierde. Y ahí es donde entra la importancia de hacer esos registros, de hacer el registro de los derechos de autor, antes que nada para uno proteger esa propiedad intelectual. Y yo quisiera hacer un puntico para aclarar. Yo no sé si eso tú tenías pensado aclararlo más adelante, pero aprovecho que los derechos de autor están divididos en dos espacios. O sea, los derechos de autor o la propiedad intelectual, tienes lo que es el derecho de autor y el derecho de comercialización. El derecho de autor siempre pertenece al autor. Ese derecho es intransferible. Y es eterno. El tipo se puede morir y siempre va a ser el autor de su obra. Él no lo puede vender, él no puede hacer nada. Virgilio va a ser siempre el autor de la Eneida, forever and ever. Ahí no hay nada que hacer. El tipo no puede hacer nada.
así no le guste su libro, va a tener que aceptar de que siempre lo va a hacer. Por el otro lado están los derechos de lo que es la comercialización, explotación, distribución, como los quieran llamar. Esos son los que se comercializan, esos son los derechos que el autor cede a la editorial, a la disquera, a lo que sea, de donde salen los derechos primarios y subsidiarios. Eso ya es otro tema un poco más complicado, pero esto es importante que los autores sepan que ellos siempre van a ser autores de su obra y que nadie nunca les puede quitar ni arrebatar ese derecho. Y bueno, creo que lo dejo ahí por ahora. Listo, Asdrúbal. Mira, está tomando un giro bien interesante. Yo creo que la segunda pregunta, después de que le toque a Laura, la puedo manejar un poco diferente. Ahora, para que no se convierta, más bien voy a intentar con una línea rápidamente conciliar un punto de vista que podría verse como confrontado. Pero pienso que, y poniendo el ejemplo de Vargas Llosa, pienso que también es un profesional porque recurre a los elementos que, si bien no son del escritor, pero recurre a esos jugadores, a esos complementos que él necesita. Hay autores, hay músicos, hay creadores de diferente tipo, porque que no recurren a eso, porque también profesionalismo es experiencia y saber qué funciona y qué no funciona. Sobre los derechos de autor, sí están los derechos morales y los patrimoniales. Yo voy a reservar la siguiente pregunta porque hay una diferencia, Asdrúbal, y tú te mueves en el mundo de Nueva York. Hay una diferencia con el derecho de autor en Estados Unidos. El derecho de autor, a veces, el productor se apropia de cierto modo de la obra del autor. ¿Por qué? Porque altera, por ejemplo, en el derecho moral está que tú tienes que dar autorización de si tu música va a ser cambiada de cierto modo o no. Pero entiendo que las leyes en Estados Unidos a veces permiten o pasan por alto al autor, y hay un debate muy grande sobre autores que les alteraron la voz, por ejemplo, en el cine, no era su voz exactamente, y ellos habían vendido su derecho de alteración de su obra, en este caso de su voz. Pero lo dejo hasta ahí. Si quieren, apunten las respuestas en la segunda vuelta, después de que pase el Laura. Seguimos hablando. El conversatorio creo que está quedando muy, muy, muy bien. Laura, tu pregunta es diferente. Sería, ¿qué ha sido lo más importante para que una organización cultural como la Feria del Libro de Guadalajara, que todos conocemos, que sabemos que es la feria latinoamericana o incluso la feria mundial que más eventos tiene, ¿verdad, Laura? ¿Cuál crees que ha sido el secreto o lo más importante para que haya reunido tantas personas en sus eventos? Mira, básicamente, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, muy honrada de compartir panel con mis compañeros. Pues mira, Contarte es un proyecto que tiene ya 33 años, es una industria que tiene ya 33 años, y es un proyecto que conjuga en un solo espacio dos vocaciones. Un espacio de negocio, un espacio donde los creativos, los creadores y todos aquellos involucrados en la cadena del libro se encuentran, intercambian, negocian, se llevan a cabo transacciones importantes de libros, y en ese sentido también logra convocar a una cantidad de editoriales del mundo entero, Latinoamérica toda, completa, y se vuelve un punto de encuentro muy interesante para la industria. Por otra parte, también somos una feria abierta al público desde el primer momento, y por lo tanto tenemos un programa, digamos, orientado al público en general. Entonces, ¿qué lleva a la gente a la feria? Básicamente el gran aparato de bibliodiversidad que presenta. Tenemos representación de 47 países, editoriales de 47 países van a Guadalajara,
Y eso tanto para el público profesional, agentes de derechos, editores, autores, es interesante, como también para el público en general, que es la manera de acceder a contenidos, a libros que no se encuentran en las librerías de sus ciudades, ¿no? Entonces la bibliodiversidad es un fuerte componente atractivo para el público en general. Y por otro lado, el programa se ha desarrollado con base en mucha empatía de lo que entendemos como lector. El lector no es único, el lector realmente es un conjunto de personas con intereses muy diversos, con experiencias lectoras muy diversos. De forma que nuestro programa se diseña desde el principio para atender las necesidades desde el público, el que nosotros le llamamos lector en formación, quizá lectores que leen un libro o dos, cuando mucho al año, leen más otro tipo de materiales o son muy asiduos a los sistemas de cable y televisión. Luego un lector, también tenemos que programar para un lector ya más informado, que conoce un poco más quizá los grandes tópicos de la literatura latinoamericana o internacional, ¿no? Pero también tenemos que programar para ese lector hiper especializado, nosotros le llamamos lector élite, ¿no? Que son lectores que están a la búsqueda de que los sorprendas, de que le presentes a ese autor austriaco que él no conocía y que quizá sea un gran descubrimiento para él, ¿no? Entonces, programamos en diferentes niveles, digamos, para que prácticamente cualquier persona que vaya a la feria encuentre un contenido que le sea atractivo. Hemos encontrado que el espacio de reunión entre creador y receptor, digamos, en las ferias es fundamental y genera una sinergia y genera una unión que no se genera a través de una librería o a través de otros medios para acercarnos a los libros, ¿no? Entonces, programamos así, programamos también considerando los rangos de edad. Van a la feria, por ejemplo, muchos adolescentes, muchos chicos de, no sé, entre 13 y 17 años. Claramente ellos necesitan materiales y propuestas específicas que les resulten interesantes, ¿no? A lo mejor vamos a hablar, por ejemplo, de literatura, pero vamos a hablar de poesía 2.0, como en sus términos, en su lenguaje, en su manera de aproximarse al arte, ¿no? Entonces también programamos considerando diferentes niveles de edad, ¿no? Para que la gente también encuentre. Finalmente, se resume en generar empatía con tu audiencia, cualquiera que ésta sea, si haces una feria de cualquier tipo o seas un creativo de cualquier tipo, la generación de empatía con tus audiencias y de conocimiento de tus audiencias es fundamental para poder tener un proyecto cultural exitoso. Muchísimas gracias por esa excelente respuesta que sé que a muchos nos ayuda a entender más sobre el mundo del arte y sobre el mundo en general. Y bueno, yo les tengo una propuesta en este momento, que es que la segunda y la tercera pregunta se las voy a unir en una sola. De modo que, porque entonces nos quedaría muy largo el conversatorio. Así que, y también les pediría que si quieren ahondar en algún otro tema, aprovechen ahora. Tal vez les lleve un poco más de minutos, pero yo sé que lo pueden todo unir muy bien. Ahora voy con Maru. Entonces, la siguiente parte de las preguntas sería, desde sus espacios, en este caso desde Economía Creativa en el Ministerio de Cultura, cómo están contribuyendo a que los creadores se profesionalicen, y la uniríamos con cómo los derechos de autor contribuyen a sus labores. ¿Lista, Maru? Bueno,
Nosotros en el Ministerio de Cultura lanzamos hace unos 10 días atrás el lanzamiento del proyecto Crea en Panamá. Crea en Panamá va a ser la creación de un plan estratégico de economía creativa sostenible, la cual es un proyecto ahora mismo que va a contar con una asesoría técnica de 2 consultores, esto patrocinado y avalado por UNESCO y la Unión Europea. Y la idea es poder hacer ese análisis y diagnóstico que estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura y sobre todo con todos los sectores más importantes de la economía creativa, para crear un plan estratégico 2030 que nos ayude de verdad a tener proyectos que generen 3 objetivos específicos. El primer objetivo va a ser crear un fondo que es Crea en Panamá, que es para poder tener esa ayuda o esa facilidad que el artista y el emprendedor cultural pueda acceder a fondos a través de ayudas directas, a través de patrocinios o a través de préstamos comerciales. El segundo va a ser crear un gabinete de economía creativa para poder darle la prioridad dentro de las instituciones del Estado que necesitamos que podamos articular en la realización de todos estos proyectos, porque saben que bueno, la economía creativa es tan amplia y tan diversa que para poder llevar estos proyectos a cabo necesitamos desde una dirección de artesanías que esté conectada hasta con una dirección de exportación o de promoción de inversión. Entonces, eso prácticamente cubre casi todo el gabinete. Y el tercero, por supuesto, es darnos las herramientas dentro de la Dirección de Economía Creativa, que también es una nueva dirección dentro del Ministerio, para ver cómo podemos integrar todos estos proyectos a que pueda realizarse con la ayuda, por supuesto, de todas las otras direcciones del Ministerio. Una de las cosas primordiales o más importantes que estamos haciendo y que tenemos ya mapeado, a pesar de que solamente tenemos un mes de haber empezado con la formulación de este plan estratégico, es la capacitación de artistas y la capacitación de artistas que quieren convertirse en emprendedores y empresarios de la economía creativa. Y en esta, para uno, lograr que puedan profesionalizar su arte y una vez que puedan profesionalizarlo, puedan también convertirse y tener las herramientas para llevar ese arte a un emprendimiento o una empresa. Casualmente este martes ya anunciamos la firma del primer convenio que nos va a ayudar, nos va a dar la plataforma para poder realizarlo. Es un convenio con la Ciudad de Saber, donde el primer proyecto en este convenio se está lanzando en 3 o 4 semanas y es un programa para capacitar a 1.200 personas en diferentes sectores y en diferentes técnicas artísticas y culturales a nivel nacional, muchas de estas con énfasis en creación de arte o de contenido cultural para el turismo cultural, que sabemos que es una de las metas del gobierno para la reactivación económica, ahora sobre todo post-COVID, haciendo énfasis en turismo cultural, haciendo énfasis en patrimonio cultural y sobre todo en las zonas más vulnerables que son las del interior del país. Y este componente de capacitación viene en eso, tomar en cuenta todas las personas que ya sea que están empezando o que ya son emprendedores o han sido empresarios y han vuelto a ser emprendedores ahora por la situación post-COVID, para que puedan profesionalizar primero su técnica artística. Y una vez terminen de profesionalizarla, tienen otro componente que es un mes más para que puedan ellos aprender a cómo aplicar técnicas y convertir esa formación artística o ese emprendimiento cultural en un emprendimiento y empresas con técnicas empresariales. Y una vez terminado, pasado ese último módulo, estas personas van a poder aplicar ya sea ayudas directas que ya tenemos disponibles a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con énfasis en desarrollo sostenible de patrimonio cultural, para poder ayudar a estos emprendedores que puedan arrancar con esos negocios y emprendimientos, y también a través de AMPIME y el Banco Nacional, a través de 2 vehículos financieros que tienen a disposición para respuesta post-COVID, uno siendo el Banca de Oportunidades, que es para emprendimientos hasta de $25,000 de préstamo bancario, y el otro sí para pymes de mayor tamaño, donde hay hasta 150 millones disponibles para estas personas que se preparen y puedan entonces solicitar estos préstamos y poder no solamente reactivar lo que tenían en el momento antes del post-COVID o mejorarlo,
pero también a todos esos que han quedado sin trabajo en este momento, que toda la vida han tenido en sus venas querer ser un emprendedor cultural o empezar a profesionalizarse, pero nunca vieron que eso se convertía en un vehículo sostenible y estaban haciendo otras cosas o estaban funcionando en otros sectores de otras industrias. Y ahora, al no tener tantas plazas de trabajo disponibles, porque seamos reales, sabemos que en Panamá se están perdiendo aproximadamente unos 200,000 empleos, y no sabemos cuántos de estos se van a reactivar o cuándo vaya a pasar. Queremos exhortar a esas personas que este es el momento de buscar esa raíz que los llamaban ser profesionales culturales, a que se puedan profesionalizar ahora con estas capacitaciones que tenemos disponibles sin costo, porque este programa no va a tener costos para los que apliquen y se ganen su lugar, pero no solamente puedan tener esa herramienta, sino que al final también tengan la manera en cómo llevarla a cabo, porque no solamente es preparar personas y después decirle, bueno, vaya para su casa, tiene mucho conocimiento y está listo, pero ¿qué pasa después? Entonces necesitamos hacer los últimos dos enlaces de esa cadena, que es el financiamiento, en cómo consiguen recursos para llevarlos a cabo, y segundo, cómo hacemos los enlaces y las articulaciones para conseguirles ese mercado, para que puedan ellos entonces comercializar estos bienes y servicios culturales. Entonces, ese es nuestro énfasis, y es lo primero que estamos realizando dentro del proyecto CREA en Panamá, y tenemos pues la gran noticia de que ya estamos lanzándolo en las próximas semanas, y no solamente como una respuesta post-COVID, pero también como una respuesta a eso, a que el que ya pertenecía a estas industrias creativas y culturales, que ya sabemos que más de 69,000 personas dependían directa o indirectamente de estos sectores en Panamá, pero sobre todo el llamado a todos esos otros que siempre han querido pertenecer a esta industria, pero nunca lo han visto como una industria, nunca le han visto que tiene luces en convertirse en sostenible. Estamos ayudándolos a crear que esas herramientas sean posibles para que empiecen y que crean que dentro de la economía creativa hay una solución de sostenibilidad, pero claro, con todos sus componentes completos, que es buscar ser profesional del arte, uno, ser empresario cultural y tener los últimos dos enlaces, que es el financiamiento para poder llevarlo a cabo y el mercado para poder comercializar esos bienes y servicios culturales. Y por supuesto, el derecho de autor tiene un componente importantísimo, como ya lo discutimos en la primera ronda. La mayoría de estos sectores que sabemos que nos vamos a enfocarnos, porque son la mayoría de las personas que ya pertenecen, y eso es casi más de un 70%, son sectores donde el derecho de autor es una de las partes más principales de sus industrias. Entonces, definitivamente, pues, tenemos que hacer mucho trabajo en conjunto, Carlos, en los próximos meses y en los próximos años, para llevar a cabo de que estos sectores busquen esos niveles de profesionalidad y, por supuesto, que puedan ser de verdad emprendimientos culturales que se puedan llevar a cabo y que sean sostenibles, porque lo que queremos es que sean sostenibles, que no sean solamente proyectos, sino que sean planes a largo plazo y que se puedan sostener para que el país entero se vea mejor y podamos ayudar, podamos darles esas herramientas a las personas para que puedan conseguir ser un emprendimiento cultural sostenible. Pues muchas gracias, Maru, por tu respuesta. La misma pregunta ahora para Gigo, o sea, uní las dos preguntas, Gigo. Lo primero es, por si queda alguna duda, desde tus espacios, que yo sé que sí, cómo estás contribuyendo a que los creadores se profesionalicen. Y, claro, estamos tomando en cuenta el punto de vista de profesional de las artes, pero también lo que pasa es que los emprendimientos requieren, y tengo que comentar esto, también hacer equipos con personas que tengan otras cualidades, ¿no? Y también cómo los derechos de autor contribuyen a tus labores. Adelante, Gigo. Bueno, en la Fundación Tocando Madera nosotros tenemos 15 años desarrollando talentos en la República de Panamá, directamente ligados a la creación de patrimonio material musical contemporáneo, multigeneracional y multigénero. Hemos estado detectando talentos todos estos años, dándoles la oportunidad de acompañarlos en el desarrollo de su marca artística. Les enseñamos los rudimentos que se necesitan, aquellos que son talentos nuevos que descubrimos, que hemos lanzado ya un gran número de exponentes de nuestra canción contemporánea. Les enseñamos cuáles son los elementos que se necesitan para poder desarrollarse en una carrera artística.
Es obvio que sin talento nadie puede ser artista ni emprendedor cultural. Eso a mí me queda claro, y definitivamente en el rubro que yo trabajo, nosotros no podemos inventar a cantautores o cantautoras. Esto es un don natural. Después que los identificamos, empezamos entonces a hacer un trabajo a fondo, primero con una parte de talleres individualizados que tenemos de composición de canciones, en donde vemos áreas que tienen que ver con la poética, la melódica, eh, la armonía, y también la parte de lo que es la interpretación misma de la composición. Luego pasamos a la fase de la gira tocando madera, que es el escenario práctico en donde los llevamos a tener ese contacto no solamente con las tablas, sino con el público. Y todos estos elementos que te acabo de mencionar no son etapas de corto proceso. Nosotros en Tocando Madera tenemos un mote que dice que del que entra a la familia nunca se va, y es verdad. O sea, aquí los que llegan siguen estando, sumamos a los que ya eran parte del oficio, y hemos hecho una mezcla de talentos, de profesionales con experiencia, con nuevos talentos que se están haciendo profesionales. Pero para mí ese concepto de la dedicación al oficio tiene que ver con vivir por y para. No se puede pretender ser un artista que tenga resultados o una empresa cultural que explota el talento de este artista si tú no tienes una entrega total. O sea, el artista no puede estar condicionado a los resultados, ni de una empresa, ni del resultado de la obra versus el público. Si tú tienes un talento, tu deber como tal, si quieres ser un artista profesional, es dedicarte tiempo completo a tu arte, independientemente a los resultados económicos, protagonistas o cualquier otro que se quiera evaluar. Entonces nosotros les enseñamos desde la tribuna Tocando Madera que no solamente es importante capacitarse y llevar esa capacitación a la práctica, sino también le incorporamos el elemento de la ética profesional. Porque el artista que trabaja obra artística y que aparte puede desarrollar un camino, si no tiene la ética apropiada para desarrollar la parte creativa y la parte empresarial, definitivamente que no va a tener los resultados que pueda aspirar. Entonces también hay una mística desde el compromiso de hacer canciones como profesional, pero del compromiso de hacer canciones también como un ser que tiene un don muy especial en comparación a otros artistas o en comparación a otros oficios de la vida. No todo el mundo puede hacer una canción con alma, una canción que te regala algo, que te dice algo, que te acompaña, no una canción mal llamadas canciones que hoy en día se usan para bailar o para entretener. Yo estoy hablando del compromiso que tiene un creador verdadero de canciones consigo mismo, con su obra y con su público. Y ese público también es parte de la ecuación. Nosotros le mostramos a nuestros artistas que tienen que desarrollar el elemento público, porque una empresa artística o un creador de obra artística tiene que saber desarrollar un público y sostenerlo en el tiempo, porque es la única manera en que un profesional del arte pueda mantenerse siéndolo, creando su público. ¿A base qué? De primero su talento, luego de su especialización, luego de su continuidad, luego de su ética de trabajo y luego del compromiso de producir obra en el tiempo. Entonces esos son elementos que nosotros tomamos muy en cuenta para poder hablar sobre lo que es el rol de un cancionista contemporáneo en una sociedad. No solamente es crear, instruirte, subirte a un escenario, desarrollar tu marca, promocionarte, sino también cómo lo haces, por qué lo haces y hasta cuándo lo vas a hacer, independientemente de los resultados. Y el derecho de autor tiene todo que ver en esta ecuación. El derecho de autor es una herramienta, es una llave que nosotros le ponemos también a la disposición de aquellos que empiezan como un llamado de atención. Tú tienes un compromiso con tu obra,
y un parte del compromiso con tu obra es registrar tu obra para que conste que es tuya, para que tú puedas defender tus derechos de explotación de la misma, pero al mismo tiempo para que a lo largo de tu desarrollo tú puedas tener también una manera de monetizar ese trabajo. Esa monetización, que es una palabra que a mí me parece interesante en estos tiempos, de los live gratuitos de artistas en las redes sociales y en las plataformas, las cuales no critico desde el punto de vista de la empatía del artista con el público, pero yo creo que ya está llegando a un punto en donde debe parar. Y también de esas cosas nosotros le hablamos a nuestros artistas, de cuál es el compromiso con la obra, con el público, pero también cuál es la manera más profesional de desarrollarte entre el público y tu obra. Porque tú tienes que tener conciencia de cómo tú explotas tu trabajo profesional para que la cultura o el entretenimiento, como mencionó Asdrúbal, no siga siendo visto en nuestra región como una ayuda gubernamental o una ayuda social, o yo voy a ayudar a este artista. No, el artista es tan profesional como un doctor, como un ingeniero, como un abogado o como cualquier otro que desarrolla un servicio a través de un talento o de un conocimiento. Ya no podemos seguir viendo en nuestra región al artista como a alguien que le voy a hacer un favor de apoyarlo, no. Al artista no se le apoya, al artista se le contrata, al artista se le consume. Y también de estas cosas nosotros le hablamos a través del derecho a autor. El derecho a autor es la herramienta fundamental a través no solo del registro per se, sino del trabajo mancomunado con las sociedades de gestión colectiva, una especializada como Sociedad Panameña de Autores y Compositores SPAC en derecho a autor, produce para productores fonográficos y PANAIE para artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces ya en Panamá, solamente en la música, tenemos 3 sociedades de gestión colectiva con las que un creador de música propia puede trabajar mancomunadamente. Pero aparte existen fundaciones como Tocando Madera, que aclaro, somos la única organización en el país que trabaja patrimonio inmaterial musical dentro o fuera del Estado. Y para nosotros es un compromiso desde hace 15 años, y lo vamos a seguir sosteniendo, de hacerle saber, no solo al creador de canciones, sino a la sociedad, la importancia de la canción como ente vivo que no puedes tocar, pero que te acompaña, que puedes sentir y que puedes entender, ¿sí? Y del cual puedes también hacer uso, y que ese uso también tiene un valor. Y de todas estas cosas nosotros hablamos con nuestros artistas profundamente a lo largo de su proceso. El derecho a autor es algo muy amplio, la carrera es algo muy amplio, el don es algo muy amplio, la especialización es algo muy amplio, el compromiso es algo muy amplio, pero también le sabemos decir con mucho cariño a todos que nadie tiene resultados si no vive por y para su arte. Eso es bien importante dejarlo claro en esta conversación, para aquellos que estén escuchando o viendo, que quieran ser profesionales, o aquellos que están en una etapa en donde su carrera no es la más alentadora, que recuerden que los resultados se tienen por la constancia. El arte es una carrera de resistencia, no de velocidad. Aquel que quiera ser corredor de 100 metros, que no se meta al mundo cultural, ni a del entretenimiento, ni a las industrias creativas. Esto es una carrera de resistencia, de pasión, de amor por lo que se hace, incluso a veces por encima del reconocimiento y de los recursos que tú puedas obtener a través del derecho que tienes de explotar tu trabajo artístico. Muy bien, Diego. Muy bien. Asdrúbal, vamos con las mismas preguntas. Bueno, creo que las recuerdas, ¿no? ¿Cómo estás contribuyendo desde tus espacios a que los creadores se profesionalicen? Creo que es un asunto semántico, lo puedes enfocar desde el lado que tú quieres, pero déjame decir un comentario que tengo muy como a flor de piel. Vargas Llosa, que lo mencionaste, gana muchísimo gracias a que también
se acompaña de un equipo, de una empresa cultural que le reporta por cada artículo que él escribe y que se reproduce en un montón de periódicos, pagos por derechos en cada uno de esos periódicos. Es decir, él escribe un artículo, se reproduce en Panamá, se reproduce en Venezuela, se reproduce en México, y de todo eso él recibe. Entonces, la profesionalización, y vuelvo y concilio los dos puntos, es acompañarse también de los elementos adecuados para que el arte también sea sostenible, sea sostenible. Así que, y la otra sería, bueno, sobre los derechos. ¿Cómo tiene relación lo que estás haciendo con los derechos, que tiene muchísima, por supuesto? Bueno, Carlos, suscribo lo que dices y quería decir también que suscribo un poco, bastante lo que estuvo diciendo Gigo. Es más, creo que uno de los puntos, escuchándolos, creo que uno de los puntos que faltó en mi exposición sobre el tema de la profesionalización o que hace profesional a alguien es justamente también el tema que mencionaba Gigo de esa ética, ¿no? Y de esa capacidad de, de, em, de cumplir, ¿no? Lo que llaman aquí el delivery, lo que llaman en los Estados Unidos el delivery. Can you deliver? Te preguntan. Entonces, eso creo yo que es fundamental, ¿no? Un poco ya cerrando esa idea de el profesional, ¿no? Ya entrando en las dos respuestas y tratando de ser lo más preciso en mi respuesta, lo más posible, la contribución, la contribución que específicamente hago yo desde mi editorial tiene que ver con el tema. Yo creo que básicamente vámonos a definir qué es un editor. Y ahí está qué es lo que yo estoy haciendo. Un editor es una persona que adquiere unos derechos y ahí tienes la respuesta donde entran esos derechos de autor, cómo contribuyen esos derechos de autor. Entonces, lo primero que hace un editor es adquirir esos derechos, esa parte de esos derechos que yo dije anteriormente, que el autor puede comercializar. Entonces, se adquieren esos derechos. ¿Y qué se hace con esos derechos? Bueno, se crea y se empaca ese producto. El autor escribió un libro. ¿Y qué se hace con ese libro? Bueno, ese libro se diagrama, se hace bonito, ¿no? Se le hace lo que se llama un empaque. No es que lo imprimimos en la HP de la computadora y lo empaquetamos, lo empastamos en la esquina, ¿sabes? En el FedEx de la esquina y dele. No, eso tiene una diagramación, se les coge un bonito diseño, una fuente, se piensa en el tamaño de la fuente, en unos espaciamientos para que sea ameno de leer, se escoge un papel, se escoge un tamaño, se seleccionan una bonita portada, o sea, se escribe atrás, hay todo un proceso. Eso es el proceso del empaquetamiento. Se crea además em, se crean además todo lo que es el material para acompañar ese producto, que es lo que es todas las piezas que van a ayudar a la difusión, a promocionar al autor, a promocionar el libro, etcétera. Se crean posibles eventos de lanzamiento. Bueno, cuando nosotros publicamos tu libro, tú tuviste uno que hicimos en Miami, que fue uno de los primeros eventos que hicimos, quedó muy bueno. Y bueno, después lo último es esa difusión, dar a conocer ese libro, dar a conocer ese contenido, dar a conocer los poemas o la obra de ese artista.
En eso es que estamos, en eso es que contribuimos nosotros. Es decir, nosotros ayudamos a ese artista a pulir su trabajo y a, por decirlo así, lo ayudamos, somos una herramienta que él cuenta para terminar de profesionalizar su trabajo y para darlo a conocer. Que él también podría hacer por su cuenta, por eso hay muchos autores hoy en día que lo intentan hacer por el self-publishing, pero está la gente que también lo sabe hacer y ahí es donde entra también parte de lo que suscribía de Yago también, que es que el artista se debe dedicar es a la creación, ¿no? Zapatero a su zapato. El escritor es para escribir, el fotógrafo es para tomar la foto y el artista, el pintor es para pintar. No es para, el escritor no es para andar haciendo eh, proyecciones de venta, organizando tours de presentaciones, buscando presupuestos en imprentas y viendo cómo sale la mejor distribución, ¿no? O cuánto le va a costar irse a una feria para tratar de vender unos derechos, y ahí entras también la parte de derechos de autor, que es la segunda parte de la pregunta. Con respecto a esos derechos, bueno, también nosotros ayudamos a los autores a través de esos derechos, tratar de negociar esos derechos para que la obra se siga dando a conocer a través de traducciones, a través de otros formatos, como pueden ser traducciones, pueden ser en casos de que la obra tenga una alta demanda en diferentes idiomas, también puede llegar a ser que te llamen, por ejemplo, de un Netflix, de algún canal de televisión que le interese convertirlo en una serie, que le interese convertirlo en en una película. Hay miles de formas, ¿no? Miles de caminos. Convertirlo en la parte de de los audiolibros, o sea, hay miles de cosas que se negocian en ferias y vas a unas ferias como la Feria Guadalajara, que además para nosotros la Feria Guadalajara fue un pilar esencial para nuestros inicios y que ha sido siempre algo muy importante para nosotros porque siempre es un punto de referencia, siempre es algo que avala qué está pasando con la literatura en español. Y vas a la feria, ves las editoriales, te relacionas con los autores, te relacionas con las editoriales, muestras tu trabajo, te enteras del trabajo de otros, ese intercambio. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo los editores. En eso es que estamos contribuyendo con los creadores en su proceso de profesionalización, en su proceso de decirle, mira, tú firmaste este acuerdo conmigo, o mira, firmamos este acuerdo, nos comprometimos los derechos del alemán con, no sé, con esta gente. Ahora hay que cumplirles, mira. Vamos a, o mira, vamos a ver qué pasó con los derechos que estamos tratando de negociar en inglés. Ese tipo de cosas, ¿no? Todas esas aristas que tienen los derechos. Eso que tú llamas el derecho moral, eso es intransferible, intocable en todas partes. O sea, no es solo en Latinoamérica, eso es en todas partes. Sí sé, o sea, sí sé que, por ejemplo, las editoriales y sí sé que en el caso de, por ejemplo, y es más, yo pasé por eso con una revista en Venezuela para la que yo escribí un reportaje, y un reportaje que me tomó varias semanas de investigación, de periodismo de investigación a fondo, con más de 15 entrevistas, eh, diferentes personajes involucrados, etcétera. Y cuando veo la entrevista el reportaje tipo de estos de Gato Pardo, me encuentro que una parte o sea, hay muchas secciones de lo que yo había escrito
que no está expresado ni con el lenguaje, ni como yo lo había dicho, que además pone en tela de juicio lo que me habían pedido los entrevistados que no hiciera. O sea, por todos lados habían violado todo, o sea, esa cuestión. Yo supongo que eso en el mundo del periodismo como tal, por la velocidad en que rueda, es mucho más viable, pero no sé si en el mundo de los libros como tal esto se dé. Yo creo que a menos de que esté explícitamente presentado en los contratos, aquí los contratos editoriales en los Estados Unidos pueden llegar a tener hasta más de 50 páginas entre detalles y detalles que pueden tener. Los contratos editoriales en Latinoamérica pueden tener 2 páginas, 3 páginas. No hay ningún tipo de detalle, sino son cosas mayores. O sea, se publica, la cuestión va así, estas son las fechas, esto es lo que se le va a pagar, chao, firme. Aquí hay muchos detalles que van en esos contratos, y quién sabe si dentro de lo que se negocia, en esos casos las editoriales dicen, mira, tú te pueden decir, por ejemplo, tú tienes un mes para darnos respuesta de los comentarios que te hemos hecho. Si tú no nos das respuesta, pues chao. O sea, nosotros publicamos el libro con los comentarios y listo, con los cambios que hicimos y ya. En el caso específico del actor, que no sé cómo funciona la cuestión. No sé cómo lo afecte a él. Yo supongo que en la medida en que sigan diciendo que él es su voz, y él siga percibiendo las regalías que le corresponden, mira, y no lo afecte desde el punto de vista de su carrera como tal, yo no veo cuál sería el problema, ¿no? Pero no sé qué decirte. O sea, habría que hablar ya específicamente del caso, como quien dice, con los pelos en la mano, para poderte dar una opinión más certera, ¿no? Sobre eso. A lo mejor es motivo de otro conversatorio, Asdrúbal, ¿verdad? Damos pie para eso. Después hablamos. Vamos con Laura. Laura tiene una pregunta que está relacionada con número 1. ¿Cuál crees que sea el futuro de las ferias después del COVID-19? Y si las personas leen menos o es necesario promotores más efectivos. A Maru le consta que siempre hay que estar defendiendo la literatura. Y bueno, incluyo, y ahí sí voy a dar una opinión, yo soy escritor desde hace mucho, lo sigo siendo, pero sí he notado en 10 años de trabajo tesonero del que Yigo es testigo, que si no se conoce el otro lado del emprendimiento, si no se conocen derechos, si no se conoce nada de eso, puedes tener todo el talento del mundo. Yo he visto escritores impresionantes y si no tienen el otro acompañamiento, no van a llegar. Ni siquiera estoy diciendo que se vuelvan ricos. O sea, tienes que llegar al lector. Así que, como le dije a Yigo también, estos son mis 5 años por lo menos de que brindo a mi país, que estoy trabajando para el Estado. Bueno, Laura, ¿qué te parece o qué contestarías a las preguntas que Carlos, disculpa que interrumpa y antes que empiece Laura, y disculpa, es que tengo que salir. Son las 5:30 y nada más había guardado, como para poder despedirme y darte las gracias por invitarme a participar en el conversatorio. Sí. Igual me encantó escucharlos a todos ustedes y bueno, simplemente para decirle al público que nos escucha que si quieren más información de lo que estamos haciendo dentro de la Dirección de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, pueden entrar a la página web que es micultura.gov.pa, registrarse si son artistas, registrarse en la base de datos de registro de artistas que tenemos que se llama Súmate Ya, y que nos sigan en las redes sociales también para que puedan estar al tanto de todos estos programas que vamos a estar lanzando en las próximas semanas. Muchas gracias. Bueno, decir a favor de Maru que está haciendo un trabajo formidable, a favor de muchísimos creadores, artesanos, músicos. Entonces, qué bueno que nos acompañaste, Maru, y yo entiendo que tienes otra obligación ahora. Así que... Bueno,
Hasta luego, gracias. Chao. Bye, chao. Ok. Pues, pregunta, Carlos. Mira, yo soy una ferviente creyente de que el arte, cualquier tipo de arte, trátese de literatura o de música o de danza o de teatro, para que se lo apropie uno como persona, pasas por una experiencia. Tiene que haber una experiencia entre la propuesta de un cantante o de un literato o de un bailarín para que tú te apropies de ese contenido y lo hagas tuyo, y en tanto lo hagas tuyo, entonces puedas seguir buscando ese tipo de contenidos o te sientas afín a algún tipo de arte. Entonces, para mí, el gran reto de todas las industrias creativas en este momento en el mundo, no exclusivamente en las nuestras de Latinoamérica, es cómo después de todas las políticas y las restricciones que vamos a tener de aquí en adelante, de guardar ciertas distancias, de que, por ejemplo, una orquesta filarmónica tal como se acomoda en un foro, pues quizá con las nuevas medidas haya que hacerlo diferente porque los músicos están demasiado cerca. Creo que el gran reto de las industrias creativas después de esta pandemia es cómo generar una experiencia con nuestro público, con nuestra audiencia, a través de estos medios electrónicos. Se ha privilegiado muchísimo en todo este tiempo la cuestión virtual, y bueno, es una manera de que nos encontremos nosotros cuatro, por ejemplo, y qué bueno, pero creo que nada sustituye a la presencia de un artista. La pantalla de la mayor resolución del mundo que puedas tener no sustituye la experiencia de escuchar a un cantante o de escuchar a un artista o de ver a un bailarín hacer su trabajo, ¿no? Entonces creo que ese punto es un reto que ahora todas las industrias creativas tendremos que hacernos cargo, porque la respuesta fácil es, pues pongamos una pantalla gigante de miles de píxeles y pongamos ahí al artista que ustedes me nombren, o al autor que ustedes quieran, o la obra de teatro, o la ópera que ustedes quieren, pero eso no genera la misma experiencia. Y creo que ese justamente es el reto para las industrias creativas ahora, en estas nuevas condiciones del mundo, con este virus y quizá con los que vengan en años sucesivos, toco madera, pero como sea, tenemos que buscar la manera de que ese contacto de calidad entre escucha y cantante, entre lector y autor, entre público y actores en una obra de teatro, podamos preservarlo. No sé cómo, creo que nadie sabemos cómo, porque nos tomó de sorpresa todo este fenómeno de la pandemia terrible para todos los países, de forma que creo que ese es el reto, poder preservar la experiencia y generar las condiciones de seguridad sanitaria que nos exigirá los nuevos tiempos, pues, ¿no? Creo que ahí es donde está el meollo del asunto en este momento. Excelente, excelente, Laura. Bueno, hemos llegado al final. Créanme que yo ya llevo como unos 4 o 5 seminarios web de este tipo y este ha quedado con un toque muy, muy singular, muy interesante. Les agradezco a todos la presencia. Gracias, Gigo. Gracias a Drupal por conectarte. Gracias, Laura, por hacer tiempo en sus agendas, que sé que son apretadas. Yo quería hacer un llamado final antes de darles un momentito la palabra para que cada uno se despida. Bueno, el Ministerio de Cultura, se lo digo sobre todo a Drupal y a Laura,
es una criatura que apenas nació el año pasado después de años de debate de que queríamos no un instituto, sino un Ministerio de Cultura que estuviera al mismo nivel que el Ministerio de Economía y que estuviera al mismo nivel que todos los demás sectores de Panamá. Se logró el año pasado y estoy muy contento con el equipo con el que me toca trabajar y con el jefe que tengo, que es el ministro Carlos Aguilar, que ya lo mencionó Maru, que ha tenido una visión, que él es cineasta, por cierto, y está trabajando pues de manera importantísima por la cultura de nuestro país, porque se respete la diversidad de nuestra cultura y también por verla como algo valioso en sí. Entonces, bueno, les agradezco que ustedes contribuyan. Esto va a ser proyectado al público, a los panameños, pero al que se quiera conectar, y sé que muchos se van a ver beneficiados por todo lo que ustedes dijeron. Entonces, en el mismo orden que llevábamos, Gigo, una despedida rápida. Bueno, quiero agradecer al Ministerio de Cultura, a ti, Carlos, a la Dirección de Derecho a Autor, por esta invitación. Quiero felicitar a mis compañeros del panel por la información que han compartido, por lo ameno y por lo sustancioso. Y ahí quiero invitarlos a todos los que nos ven y nos escuchan a visitar a la Fundación Tocando Madera de manera virtual para que vean todos nuestros programas de desarrollo, las diferentes áreas de trabajo dentro del país e internacionalmente que ejecutamos año con año. Y si tienen pues algún interés de participar, si eres creador de canciones, pues con mucho gusto puedes contactarnos a través de las redes sociales de la Fundación Tocando Madera. Muchas gracias. Asdrúbal, adelante. Bueno, antes de despedirme rapidito, quería hacer un comentario. Quería decirle a Laura que con eso que estaba diciendo me hizo pensar que una presentación del libro sin el autor que lo firme, la verdad que eso no sirve para nada. Por más presentaciones en Zoom que haya sin autor que firme, no vale la pena, ¿no? Y eso no lo va a poder sustituir nada, como decías. Muchísimas gracias, Carlos, y el Ministerio de Cultura por esta oportunidad. Pues estamos a la orden aquí en Nueva York para cualquier cosa en que les podamos ser útiles. Y nada, los invito a todos los que nos están viendo a que nos visiten la página de Sudakia, sudakia.net. Y se pueden comunicar con nosotros también al email central @sudakia.net, y estamos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, para que siempre estamos publicando sobre literatura, sobre la lectura, sobre nuestros autores, sobre novedades, cosas curiosas, eventos, bueno, un poco de todo. Nada, muchas gracias y bueno, a la orden. Gracias a ti, Asdrúbal. Y finalmente, bueno, Laura. Pues de nuevo darles las gracias, que un gusto conocerlos. Me voy a echar un clavadito en tu catálogo, Asdrúbal, ya me dio curiosidad. Invitarlos a todos a la feria. Estamos trabajando para que la feria se lleve a cabo de forma presencial del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Guadalajara, México. Es muy probable que tengamos también algún componente virtual por las restricciones que algunos autores tienen para viajar en este momento, pero nuestra apuesta sigue siendo la apuesta presencial y generar de nuevo esa magia de encuentro entre los creadores y los lectores. Entonces, invitados todos a Guadalajara o a seguirnos en nuestras redes a través de www.fil.com.mx. Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo y hasta luego. Estamos en contacto. Salgo corriendo. Gracias. Ok. Qué padre nombre, Asdrúbal. Sí. ¿En serio? Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.